Buen día, mi compañero Emerson Carvajal y yo, José Daniel Pico, les vamos a presentar un trabajo relacionado con el control de tensión en nodos de generación correspondiente a la materia de análisis de sistemas de distribución. Bueno, el problema propuesto nos solicita que para un sistema de 9 nodos como el que se ve en pantalla, se modifique de forma simultánea el ajuste de tensión para sus tres generadores, con el fin de reducir las pérdidas de potencia activa del sistema. Esto se tiene que realizar de forma iterativa para obtener un valor de tensión en PU que nos ayude a reducir dichas pérdidas. Los parámetros de este problema propuesto se evidencian en la parte derecha de la pantalla. Bueno, para lograr este objetivo se planteó el siguiente script, que siga la siguiente rutina. Bueno, este script está basado en un algoritmo genético, ya que el número de condiciones posibles para este proceso iterativo supera los 3 millones, por lo que utilizar una estrategia como un algoritmo genético pues nos resulta bastante útil para este objetivo. Bueno, y después de definir las variables a utilizar y acceder a las características de los generadores, se inicializa una población inicial con valores aleatorios dentro del rango establecido en la guía, que es de 0.95 hasta 1.10 PU. Bueno, ya teniendo esta población inicial, se calcula el flujo de potencia para conocer sus pérdidas y ordenándolas de forma ascendente pues, para conocer las menores pérdidas. Bueno, a partir de esa información se ingresa al bucle principal del algoritmo genético, bueno, en el cual por cada iteración, si en la población inicial no hay una buena solución, se procede a seleccionar las mejores para crear un conjunto de hijos para que nos acerque a la mejor solución posible. Después de calcular esos hijos, se calculan las pérdidas de dichos hijos y se realiza el respectivo filtrado dependiendo del comportamiento o si ese hijo, el valor de ese hijo está presente o no en la población inicial. Bueno, posteriormente se procede a reemplazar los peores valores de la población si el hijo tiene un comportamiento superior. Bueno, por el otro lado, al llegar al fin de las iteraciones, se ordena la población final resultante y se presenta la solución encontrada. Y posteriormente, nuestro script nos permite devolver las condiciones del caso base para poder realizar la comparación de una manera más fluida. De forma particular tenemos que los tres generadores tienen 150 valores posibles, 151 valores posibles, que al momento de realizar la combinatoria pues nos quedan alrededor de 3.4 millones de combinaciones posibles, cosa que tenemos un espacio de soluciones muy amplio. Entonces planteamos para este problema una población de 100 individuos. Entonces aquí lo que hacemos es calcular la cantidad de flujos que el programa va a correr. Tenemos los 100 primeros flujos que corresponden a los 100 individuos. Cada bucle va a tener dos hijos que se tienen que evaluar. Entonces van a ser 1500 iteraciones por dos hijos, que van a ser otros 3000 flujos. Y planteamos algo que son los reinicios, que es que para intentar mejorar la convergencia, si hay 50 resultados que son iguales, va a eliminar la última mitad de la población al azar y va a incluir población al azar nueva. Entonces lo que hace es que si asumimos una convergencia en 500 iteraciones, vamos a tener 10 reinicios, lo que va a hacer que converjamos otros 50 flujos, lo que nos da a dar en total 500 iteraciones más de flujo de carga, lo que nos da en total aproximadamente 3600 flujos, que esos 3600 flujos pues en comparación con los 3.400.000 del espacio total pues son alrededor del 10%, que parece poco, pero pues el programa a lo largo de su compilación va aprendiendo de los resultados anteriores. El formato se aprecia a la derecha de los resultados que obtenemos en el Dixailen, donde inicialmente tenemos la población inicial evaluada. Esta se almacena en una matriz y otra matriz la tenemos para empezar como tal el algoritmo. En la parte de la derecha se ve las matrices ya convergiendo en el algoritmo y cómo se ve el reinicio parcial de la población. Posterior a esto, el programa identifica si dentro de las iteraciones se cumplen las restricciones de voltaje no en todas las barras y se descartan posibilidades. Posterior a descartar las posibilidades,
se ordenan, como dijo mi compañero, de menor a mayor pérdidas y finalmente se obtienen los resultados, como se aprecia abajo a la derecha. Bueno, con respecto al caso base, podemos identificar que los buses con mayor caída de tensión son el 5 y el 6. Siguiente. Y pues acá vemos los resultados del caso base, donde lo que nos importa particularmente son las pérdidas de potencia activa que se observan acá, que son de 4.640 kilovatios. Y acá se observa el perfil de tensiones, donde pues nuevamente se ve que particularmente en el nodo 5 del sistema es donde se presenta una mayor caída de tensión. Respecto al caso óptimo, entonces corremos el programa como previamente vimos en la metodología y tenemos los siguientes resultados. La posición en la población es la posición, el, el orden, a la hora de ordenar, tenemos la matriz, esa matriz se ordena y tenemos que en el orden 58 es el primer valor en el que, no se, en el que se cumplen las restricciones operativas de tensión. Tenemos el voltaje por generador de cada uno de los nodos, las pérdidas mínimas que se pudieron obtener, el voltaje mínimo en todos los nodos y en qué nodo fue, que es el nodo crítico, que en este caso sería en el nodo 5. Y finalmente pues se restauró la condición inicial. Obtenemos finalmente unas pérdidas de 4.018 megavatios y las siguientes tensiones que de forma gráfica se aprecian así. Ya en forma de comparación pues vemos una reducción del 13.43% de pérdidas y vemos una mejora en el perfil de tensión de todos los nodos en donde ninguno se supera el 1.1 PU. Entonces ya dentro del Dixailen como tal tenemos el sistema. Entonces vamos al script y acá tenemos el script. Lo separamos en 10 partes que van a ser las siguientes, que es donde se declaran las variables. Tenemos la iniciación general, que es donde tenemos las iteraciones máximas, el número de las poblaciones, el número de iteraciones por estancamiento para hacer el reinicio parcial. Acá se acceden a todas las variables, que en este caso van a ser los generadores y el voltaje en todas las barras para verificar condiciones operativas. Acá se inicia la matriz de población y el historial del algoritmo genético. Acá se realiza todo el bucle. Como factores a considerar importantes en el algoritmo fueron principalmente dos, que es que el algoritmo funciona por medio de selección de torneo, es decir, lo que hace es elegir dos pares de padres de únicamente el primer tercio, los evalúa y agarra los dos mejores padres de los 4 para que ellos tengan los dos correspondientes hijos que posteriormente se evalúan y se hace la selección elitista, que es eliminando el peor caso y metiendo uno de los nuevos hijos. Entonces se hace la recombinación, la mutación de los hijos y se elige el hijo ganador y se reemplaza sobre la matriz. El control del estancamiento es lo que mencionaba de si tenemos muchas pérdidas iguales repetidas, lo que se hace es reiniciar la última mitad de la población. Acá lo que se hace simplemente es ya imprimir las tablas y a la hora de ejecutarlo se ve de la siguiente forma. Aquí ya convergió con 1500 iteraciones. Entonces lo que vemos es la población inicial evaluada, inicialmente acá, población inicial que fueron las 100, y acá como te inicia el algoritmo. A la hora de iniciar el algoritmo no considera la restricción de tensión, entonces va a considerar como si fueran todas las posibles tensiones válidas sin importar la tensión en todos los nodos. Posteriormente a esto se ordenan y se miran si son factibles o no. Y finalmente tenemos los resultados, donde para este caso, cada vez que compilemos el código va a dar un resultado diferente,
ya que al final lo que hace es una exploración aleatoria. En este caso nos dio 53, en la posición 53, y nos dio unas pérdidas de 4021 kilovatios, es decir, 4.021 megavatios, que en comparación con lo que tuvimos previamente, pues es similar, 18 4.21, y con un bus crítico en el nodo 5. Bueno, acá podemos ver la curva de convergencia correspondiente a nuestro algoritmo. Eh, Como podemos notar, a partir de superando las 1000 iteraciones, se comienza a estabilizar las pérdidas cercanas a los 4000 kilovatios, perdón. Siguiente. Bueno, con respecto a las conclusiones, el algoritmo genético encontró una configuración óptima en estos valores de tensión cercanos al umbral superior que se nos exigía, reduciendo las pérdidas de potencia activa en casi 600 kilovatios, que representan una mejora del 13% sin modificar la infraestructura del sistema. Bueno, al elevar coordinadamente las tensiones de los generadores hacia el límite superior, nos permite reducir las pérdidas por efecto Joule. Bueno, el algoritmo genético, al explorar solo el 10% de las combinaciones, nos ha permitido llegar al óptimo global gracias a como explicaba mi compañero, a la selección por torneo y al reinicio parcial en caso de que ocurra un estancamiento en el conjunto de posibles soluciones. Bueno, la restricción que se planteaba en la guía se cumple a cabalidad en todos los casos, y especialmente en el nodo 5 se mejora la tensión con respecto al caso base, confirmando la factibilidad de la solución. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.